soy para decirle al mundo que mi Jesús pronto regresará. Mi tiempo es hoy para llevar las nuevas de su amor y su bondad. El tiempo es hoy y cada vez se agota, y su promesa pronto cumplirá. Regresará triunfante en gran gloria, y a sus hijos Él llevará. Cristo está a las puertas de este mundo, y su mano extiende con amor. ¿Quién lo anunciará? ¿Quién predicará? Mi tiempo es hoy, Señor. Cristo está a las puertas de este mundo, y su mano extiende con amor. ¿Quién lo anunciará? ¿Quién predicará? Mi tiempo es hoy, Señor. Buenos días, mis queridos hermanos. En esta hermosa mañana queremos extenderle una calurosa bienvenida de parte de la Iglesia La Voz, deseándoles a todos que se sientan bien y que las bendiciones del Señor sean sobre cada uno de los que están ahora mismo en sintonía con la programación preparada con mucho amor para cada uno de nosotros. Dios les bendiga y los guarde rica y abundantemente. Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios,
¿Qué le parece si oramos para comenzar el programa de esta mañana? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias, Señor, por darnos un día más de vida. Señor, no solamente un día más de vida, sino un año que comienza, Señor, y también un día sábado más, Señor. Gracias por la semana que hemos pasado, por el año que terminó durante esta semana, Señor, y gracias porque usted nos ha dado la misericordia suya, ha dado a nosotros, Señor, la bendición de poder empezar un nuevo año, Señor, y de poder estar aquí todos con salud y con vida, Señor, sabiendo que usted estará con nosotros durante este año que viene como estuvo en el pasado. Bendíganos en lo que vamos a hablar ahora, que no sean solo palabras, sino principios de vida, que transformen nuestras vidas, Señor, y nos hagan ser lo que usted quiere que seamos. Bendíganos hoy, mañana y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Me pongo aquí. Como quien dice, para no olvidar el pasado, algunos de ustedes ya somos veteranos. ¿Cómo está mi gente? Hace años que no lo veíamos. Los del grupo de La Voz. Ya sé que hacía mucho, pero bueno, para que no digan aquí estamos todos. Hoy vamos a hacer algo diferente. Elsa me dijo que habláramos acerca de lo que son las resoluciones, porque pues empezó un año nuevo, pero lo vamos a hablar un poquito diferente y le hemos puesto el título Resolución Cero. Así que tenemos 20 minutos, así que vamos a darle de una vez. En 1 Corintios 9:24, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Es una pregunta. Él está diciendo, ¿no sabéis? Como quien dice, ¿se recuerdan que en el estadio todo el mundo corre, todos los que están participando corren, pero el que gana es uno solo? Entonces él dice o exhorta, motiva, manda, como usted le quiera poner, corred de tal manera que lo obtengáis. Corran para ganarse el primer lugar. ¿Qué era lo que estaba pensando Pablo cuando dijo estas palabras? En una ciudad que se llamaba Ismos, que estaba cerca de Corinto, habían unos juegos que se hacían 2 veces al año en la primavera, o cada 2 años en la primavera. Esta ciudad no solamente era una ciudad cualquiera, sino que era una ciudad muy interesante porque, si la pueden ver, unía diferentes ciudades de diferentes lugares y tenía mucha comunicación o sea, era como un centro de comunicación. El punto es que la ciudad se convertía como se convierte en la ciudad donde se hacen las Olimpiadas cada 5 años hoy en día. Y en esta ciudad hacían lo que eran los Juegos de Ismos, que eran como quien dice los Juegos de la Olimpiada. En estos Juegos habían cada 2 años en la primavera y hacían carreras a pie, lucha libre, boxeo, carreras de carro, lanzamientos de discos y jabalina, salto largo y pues diferente a los de nosotros, hacían lectura poética y aunque no lo crean, canto. Todo esto eran como eventos, igualito que como la Olimpiada que nosotros hacíamos, pero lo hacían pues diferente que ahora porque pues eran más, ¿cómo le puedo decir? Más cañones. ¿Cómo más cañones? El boxeo de ellos era, los hombres estaban casi desnudos, se amarraban cosas de piel en las manos y se daban golpes y se boxeaban hasta que uno de los dos caía, como quien dice, noqueado. No como aquí que van por inning y los paran y viene el tipo y chequean, no. En ese tiempo duraban hasta 4 horas peleando hasta que llegaba uno que ganaba. 1, 2. Lo interesante de estos juegos es que no había oro, bronce y silver. Había un ganador que le daban su corona y pues se mataban literalmente. Habían personas que se morían tratando de ganar y tan interesante es que en una lápida uno puso, aquí llegó, ahora un boxeador, el que boxeó y decía, boxeó porque le pidió a Zeus, o sea, a su dios, que le diera la victoria o la muerte. Y el tipo se murió, pues tratando de ganar la victoria. Entonces, cuando Pablo dice, corred de tal manera que la obtengáis, él está diciendo, simplemente o ganas
o pierdes. No hay segundo lugar. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con nosotros y con una un nuevo año? Todos al principio de un año nos dan, como quien dice, una cuenta en blanco para el año nuevo. Y nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer con ese año nuevo. Ahora, una resolución es una decisión firme de hacer o no hacer algo. Nosotros todos a principio de año escuchamos mucho que la gente dice acerca de sus resoluciones, pero la pregunta es si sabemos lo que significa una resolución. Y es simplemente una decisión, pero con la diferencia es la firmeza de la decisión. Como el tiempo es rapidito, vamos a ver de manera rápida cómo es esto firme y por qué tiene que ser una decisión, etcétera, etcétera. ¿Y qué tiene eso que ver con nosotros? ¿Qué es una decisión? Una decisión es una conclusión o una resolución que se alcanza después de su consideración. No es algo que se hace al azar, es algo que usted toma tiempo para tomar en cuenta todos los puntos y entonces usted concluye con X o Y es su resolución. En Hebreos 12, capítulo 1, Pablo habla primero en el capítulo 11 y después viene el capítulo 12, pues obvio, ¿verdad? Pero me gusta que en el versículo 1, en la última parte, él dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Se ponen a ver, otra vez viene la alusión a la carrera que vimos en el versículo anterior. ¿Qué quiere decir esa palabrita corramos y qué tiene que ver con las decisiones? Corramos en el original es trechó y es ejercicio, hacer proceso, un corredor haciendo todos los esfuerzos para alcanzar el final. De nuevo, Pablo vuelve a poner, como quien dice, la imagen o la metáfora de lo que es la carrera, de lo que se celebraba durante pues, los juegos donde él estaba o de lo que si ustedes leen a Pablo, a mí me gusta porque le gusta mucho hablar acerca de como el atletismo, el ejercicio, que no sé qué, porque es algo que más se puede entender un poco más fácil para nosotros, porque pues se ve el resultado. Entonces él está diciendo, esfuércense, pasen el proceso, hagan todos los esfuerzos con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Es una decisión hacer el proceso, es una decisión hacer el ejercicio, es una decisión que yo llego a concluir una vez que yo conozco todos los puntos para yo decidir si me voy a resolver o si me voy a volver resuelto para correr la carrera que tengo por delante. Ahora, esta carrera que tengo por delante, la misma carrera que Pablo dice, tú estás corriendo, pues gana, o sea, no solamente la corre, sino gana. Y por eso al final de su vida él dijo, yo he acabado la carrera, he guardado la fe, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué una resolución es diferente a una cualquiera decisión? No solamente es porque necesitamos hacer el proceso como dice Hebreos 12:1, sino porque es una decisión firme. ¿Qué quiere decir firme? Firmeza es algo que es poco probable que cambie. Es algo resiliente, o sea, capaz de resistir o recuperarse rápidamente. Mientras más nosotros repetimos una cosa, ustedes ya saben que las neuronas que se disparan juntas son neuronas que se conectan juntas. Mientras más nosotros repetimos una acción, mientras más nosotros hacemos lo mismo, experimentamos lo mismo, las neuronas se unen más y se vuelve más fuerte la unión entre ellas. Ya saben que la unión no es literal física, sino que a través de diferentes químicos y forman un cableado diferente que forma nuestra mentalidad, nuestros patrones de pensamiento, nuestros hábitos y en realidad quienes nosotros somos. Entonces, las resoluciones son las decisiones que tomamos de volver o de cablear nuestro cerebro de manera fuerte para que conviertan en quien nosotros somos. Quienes somos en realidad es el resultado de las resoluciones que hicimos o no hicimos, porque lo interesante de esto es que cuando usted no tomó una decisión, igual tomó una decisión. Y aunque usted no se hizo la resolución, usted se convirtió en lo que usted se resolucionó ser.
¿Por qué? Porque aunque usted no lo haga conscientemente, igual su cerebro se va a cambiar dependiendo de los hábitos y el estilo de vida que usted haga y se va a volver más fuerte y cada vez más usted, quien usted decidió o no decidió ser. El punto es este. Las resoluciones no son simplemente metas que queremos alcanzar en el año. Y ese es el problema que ha pasado hoy en día, que nos han enfocado tanto eso de que cada año te sientes, agarres una lista, te escribas las que tú quieras hacer ese año, ok, pero al final en marzo anda uno perdido y no hizo ni siquiera la mitad de lo que está en la lista. ¿Por qué? Porque el enfoque de una resolución no debe ser simplemente en lo que se quiere lograr, sino en el proceso para uno convertirse en una cosa. Pongan mucha atención, porque con esto ya vamos a estar terminando. En Roma, durante el tiempo de Marcos Aurelios, estaban persiguiendo a los cristianos. ¿Qué pasa? Era pues en todo el imperio, pero hay una historia de una persona que era una persona joven. Dicen que se llama Sanctus, pero en realidad no pueden estar seguros por lo siguiente. Cuando a él lo agarraron por ser cristiano y lo llevaron junto al tribunal, a los cristianos les decían que tenían que denunciar su fe o si no lo iban a torturar y luego matar. La tortura de los romanos no era cosa fácil, usted no se lo puede imaginar, bueno, se lo puede imaginar si usted se pone a investigarlo, pero era una locura, era como de gente loca, endiablada lo que le hacían a esta gente en cuanto a tortura. Dicen que en el tribunal a Santos le hacían preguntas acerca de cómo se llamaba, de dónde era, dónde vivía, o sea, querían saber quién él era para ver que él era cristiano, entonces mandarlo a que le hicieran lo que iban a hacer. Y él solo decía una frase: yo soy cristiano. Le decían, ¿cuál es su nombre? Yo soy cristiano. ¿De dónde usted es? Yo soy cristiano. ¿Es usted cristiano? Pues yo soy cristiano. ¿Usted denuncia lo que su fe? Yo soy cristiano. Era lo único que él decía. Él no decía ninguna otra palabra. Cuando los que le estaban acusando, los que le estaban haciendo las preguntas, cogían pique porque el tipo no decía más nada que yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Entonces lo agarraron y empezaron a torturarlo porque ellos decían, mientras más dolor sienta, más fácil va a ser que hable y más fácil va a ser, como quien dice, a moldearlo para que haga lo que nosotros querramos que haga. Agarraron brasas calientes, como plancha caliente, y en todos los lugares suaves de su cuerpo se lo empezaron a quemar y empezaron a darle golpe, y dice que los golpes que le dieron eran tan fuertes que ya le estaba desfigurado y que todo el cuerpo estaba tan hinchado y tan adolido que hasta que lo tocaran con una mano era un dolor insoportable. Y durante todo el proceso, él solo repetía, yo soy cristiano. Lo dejaron por un tiempo y dijeron, vamos a dejarlo un tiempo porque mientras más, cuando uno empieza a sanarse, pues uno se pone más sensible al dolor. Entonces lo dejaron y lo fueron a buscar después, ya con el dolor allá más fuerte, porque pues ya había pasado tiempo, estaba empezando a sanarse, como quien dice, las heridas. Lo buscaron otra vez y empezaron a tratar de torturarlo otra vez porque querían como que él dijera algo más que yo soy cristiano. Y estaba tan dolorido que decían no se va a poder ni siquiera parar el hombre porque los cuerpos no le daba para nada porque estaba completamente golpeado, completamente hecho un ocho. ¿Qué pasó? Cuando lo pusieron otra vez para hacerle qué sé yo, una interrogación, lo que le hacía a la gente que no sé qué, empezaron otra vez a darle golpes y lo único que él volvía a repetir era yo soy cristiano, hasta que terminó, pues lo mataron. El punto es este: todo el ser de Santos se había comprometido y había tomado una resolución y había sido ser cristiano. Él no había decidido hacer obra misionera, no había decidido leer la Biblia, hacer estudio bíblico, ir a la iglesia los sábados, dar clases de los jóvenes, no. Él decidió firmemente ser cristiano. Y el ser cristiano ya era por encima de su nombre, su linaje, su raza. O sea, a él no le importaba que lo estaban peleando, que si usted era romano o no, que si era libre o esclavo, que si cuál era su nombre. No.
Mi identidad era ser cristiano, lo que decía Santos al decirle a quienes le estaban dando tortura. En la tortura, aún en la frente de la muerte, él simplemente decía su identidad. Yo soy cristiano. Los hábitos que él tuvo por consecuencia de esa decisión firme o de esa resolución, pues lo llevaron a la muerte y pues ya sabemos por qué. Para los cristianos la muerte no es una derrota, sino que es una victoria. Porque ahora aún con la historia de él, nosotros podemos ver que si usted decide ser, usted entonces hará. El problema es que al empezar el año nos enfocamos tanto en hacer que nos olvidamos que el hacer es el resultado de ser. Si usted empieza a tratar de hacer resoluciones, van a ser decisiones, pero no van a ser firmes. ¿Por qué? Porque usted va a tratar de trabajar de afuera para afuera y eso no es una mentalidad bíblica y tampoco funciona así. Si usted se pone a ver y estudiar el cerebro funciona de adentro para afuera y no solamente de adentro para afuera, sino que usted decide que va a entrar, pero una vez que entró lo que usted decidió que entrara, se empieza a fortalecer más las neuronas, se empieza a hacer más fuertes los patrones de pensamiento, se empieza a hacer más fuerte la mentalidad y usted entonces va a ser como quien dice controlado por la mentalidad, que usted no se vuelve consciente para pensar antes de actuar. Entonces el punto está, si yo tengo la decisión de quién voy a ser, para que hago resoluciones con tantas cosas en la lista, porque no es mejor decidir qué ser y enfocarme en el proceso de ser. Y una vez que empiezo a tratar de ser con la ayuda del Espíritu Santo, entonces voy a hacer porque va a ser lo natural. ¿Por qué Dios nos ama? Porque Dios es amor. Él es amor. Y si usted lee la Biblia, en todos los lados dice, Dios es amor. Ya el amor que da es parte de lo que Él es. No solo hace, sino que es. Entonces, la única manera de nosotros poder tener resolución que sea decisión firme, que de verdad funcione, es decidiendo o teniendo la única resolución de ser, no solamente hacer. ¿Por qué? Porque el hacer siempre, siempre es un resultado. Por eso hay muchas mujeres que hacen el papel de esposa o y muchos hombres hacen el papel de esposo, hacen el papel de padre, hacen el papel de madre. Pero en realidad usted puede ver gente que son padres, son madres y son pues 1000 veces mejores que lo que solo hacen el papel. Por eso me gusta que hay mucha gente que tienen hijos que ni siquiera fueron ellos que lo tuvieron, sino que lo adoptaron y son mejores madres que lo que nada más pues se juntaron con un hombre y tuvieron el bebé. ¿Por qué? Porque son, o sea, lo que usted es va a ser de resultado lo que usted va a hacer. Y para que vean qué belleza es, en el mismo tiempo que estaban persiguiendo gente, yo no soy muy buena así con la historia, pero cuando estaban también persiguiendo gente, estaban persiguiendo a un señor y lo mandaron a buscar para matar y su nombre era Ignacio de Antioquía y según la historia dice que él escribió unas cartas en el camino a su muerte. Y hay una frase que él escribió que pienso demuestra esto que estamos tratando de decirle de manera perfecta. ¿Por qué tiene que ver esto de resolución ser con el cristianismo? El mundo de hoy, o pues si usted no lo sabe, se lo va a decir, está cansado de personas que hacen cristianismo. Todo el mundo, empezando conmigo, queremos personas que sean cristianos. No solamente en el cristianismo, sino también pues en la vida personal. Y si usted no está así, pues usted está peor que el que sí, porque más vale que uno acepte sus debilidades para poder arreglarla. Y pues honestamente, hay que saber que uno no es para uno saber que no está haciendo lo que uno no es. Siempre queremos al principio de año, yo me he dado cuenta que casi todo el mundo, las resoluciones van. Algo con salud, algo espiritual, algo con relaciones. Y es casi todo el mundo. Si ustedes ponen a la lista de resoluciones del mundo entero, algo con salud, algo con espiritual, algo con las relaciones, ya sea con familia, que en el trabajo, que con los hijos, de salud, que bajar de peso, subir de peso, ponerse, tener músculo, comer saludable, hacer ejercicio y con lo espiritual, leer la Biblia, estudiar la lección de escuela sabática, orar más. Está bien. El punto está, si usted se sienta de verdad, y lo hice y por eso lo estoy diciendo, entonces usted se siente, se pone a pensar en, vamos a decir, 3 años atrás, las resoluciones que usted se hizo y dónde usted está ahora que empezó un año nuevo, se va a hacer las mismas resoluciones, lo mismo.
de hace 3 años atrás. ¿Por qué? Porque usted es malo, no, porque nos hemos enfocado tanto en el resultado que cuando empiezan a pasar el medio ambiente, las cosas que siempre pasan, nosotros hacemos lo que siempre hacemos y reaccionamos como siempre reaccionamos porque los hábitos son automáticos. Entonces, el enfocarnos en hacer nos triqueas, nos desenfoca y uno o tira la toalla o se empieza a autoflagelar o X o y pues la vida sigue y sigue siendo igual. Entonces el punto es, para empezar a hacer algo diferente, lo primero es empezar diferente. Entonces este año, antes de empezar, yo quiero, vamos a decir, ponerme a hacer, yo quiero, vamos a decir, leer la Biblia más, orar más, estudiar mi escuela sabática. En vez de decir eso, mejor, este año yo voy a ser cristiana. ¿Qué indica ser cristiana? Que si yo duré 3 semanas que no estudié la lección, yo voy a estudiar en la 4 porque un cristiano estudia su lección, un cristiano lee su Biblia, un cristiano ora. Y como yo soy cristiana, yo estoy siendo cristiana, entonces yo voy a hacer lo que hace un cristiano. No me enfoco en lo que se hace, sino en lo que es el cristiano. Porque al ser lo que el cristiano es, entonces yo puedo ser resiliente en el proceso y una vez que en el proceso tengo resiliencia, cuando no funcionan las cosas como son, yo me vuelvo a reestructurar y sigo hacia adelante en el proceso. No hay espacio para tirar la toalla porque usted no se puso una meta. Usted lo que se puso es seguir adelante. Y para terminar, dijo Ignacio de Antioquía, no es que solo yo quiera que me llamen cristiano, sino que en realidad lo sea. Sí, si demuestro ser uno, siendo fiel hasta el final, entonces puedo tener el nombre. Venga fuego. Todo esto que él va a decir ahora son formas en que él sabía que una de estas iban a usar para matarlo porque acuérdense que le iba de camino a su muerte. Venga fuego, cruz, lucha con bestias salvajes, desgarro de huesos, mutilación de extremidades, aplastamiento de todo mi cruel cuerpo, cruel torturas del diablo. Solo déjame llegar a Cristo. Lo que él está haciendo es, a mí no me importa lo que tenga que pasar. Yo quiero tener la conciencia clara de que yo fui cristiano por quien yo fui, no solamente porque me puse un nombre. Y ese es el punto, la resolución ser. Yo quiero llegar a tener salud porque yo soy una persona saludable, ya sea que no es solo bajar de peso, hacer ejercicio, comer. No. Yo soy una persona saludable. ¿Cómo voy a llegar a ser saludable? Pues una persona saludable come de tal forma, hace tal ejercicio, piensa de tal manera, descansa, etcétera, etcétera. Entonces yo soy saludable. De que un día no hice nada, pero yo quiero ser una persona saludable. ¿Qué es hacer un cristiano? Un cristiano conoce a Dios, estudia su Biblia, pasa tiempo orando, ayuda a los demás. Entonces yo lo voy a hacer porque yo estoy tratando de ser cristiano. No que voy a hacer 50 estudios bíblicos, 30 estudios de ayudar al pobre, 50 años. No. Yo soy cristiana, por eso yo leo la Biblia, por eso yo ayudo al pobre, por eso yo predico, porque yo soy. Mi esfuerzo es ser. Y como decíamos al principio, mi carrera es ser. ¿Por qué? Porque Cristo produce en nosotros el querer como el hacer. En nosotros lo produce. O sea, cambia primero quien yo soy para poder cambiar lo que yo hago. Y me gusta como Pablo, para terminar eso, él dice, hago una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás, vamos a decir año pasado, me extiendo a lo que está por delante, 2021. Y me gusta que a la otra vez vuelve a hablar de la carrera, prosigo a la meta, al premio. En los tiempos de antes le daban una corona que era de hojas de apio. Hoy a nosotros nos van a dar una corona que pues yo no sé la de usted, pero la mía tiene que tener diamantes, oro, plata, todo lo que aquí no me pude poner, me lo pongan allá. Entonces prosigo a la meta, que es una corona que no es de apio porque no se va a dañar, del su premio llamamiento. ¿A qué nos llamó Dios? Él nos llamó a ser. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os
sacó de la tiniebla su luz admirable. Sois linaje escogido para que anunciéis las virtudes. Una virtud no solo se habla, se vive. Entonces, como decimos desde el principio, no es resolución quiero hacer, no, resolución ser. Y lo que ser es en un proceso. Entonces vamos a hacer, como decía Pablo al principio, vamos a poder correr la carrera de transformarnos en lo que Dios quiere que sea, porque en realidad nosotros no hacemos nada, todo lo va a hacer Cristo, el Espíritu Santo, Cristo a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo en nosotros, porque si usted quiere ser, usted solo no va a hacer nada, porque usted mismo no puede ser más que más humano, y ser más humano es peor que lo que usted es ahora. Así que en realidad es el Espíritu Santo que lo va a hacer en usted, con usted y a través de usted, pero nosotros decidimos correr la carrera y nosotros decidimos obtener el premio que ya Cristo ganó, y Cristo quiere asegurarse que nosotros entendamos que ya tenemos el premio que Él ganó para nosotros, que es la corona incorruptible. El punto es este, y con esto termino, pues se me fue el tiempo. Nuestras resoluciones son buenas, pero solamente podemos llegar a ser lo que nosotros decidimos ser. Dios nos llama a que nos esforcemos y seamos valientes en conocerlo y entenderlo, porque Él obrará en nosotros el ser lo que Él quiere que seamos y lo que Él nos creó para hacer. Y una vez que seamos, entonces haremos lo que Dios, Cristo, Dios, el Espíritu Santo quieren que nosotros hagamos. Pero primero necesitamos ser, porque el ser determina nuestro hacer. ¿Oramos? Haremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias, Señor, por todo lo que nos da hasta el día de hoy, gracias por un año nuevo, Señor, y gracias por por haber dado todo lo que necesitamos para poder ser lo que usted quiere que seamos, aún antes de nosotros haber nacido, antes de saber que lo necesitaríamos, Señor, aún antes de nosotros estar en mente de humano, Señor. Usted nos conoció y sabía lo que íbamos a necesitar y nos dio todas las herramientas necesarias para poder cumplir con su voluntad y su propósito en cada una de nuestras vidas. Gracias porque no nacimos al azar y gracias porque sabemos que si estamos con vida en este año nuevo es porque usted tiene todas las herramientas para dárnoslas, para que seamos lo que usted tiene en mente durante este año. Bendíganos ya con lo que resta del programa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Es un placer tenerlos a ustedes. Quiero saludar a cada uno de los presentes. Y hay un grupo de damas, el grupo Más, que trabajan mucho con la doctora Portes. Quiero darle la bienvenida a ellas también. Así que nuestro hermano Pedro Morales va a tener para nosotros lo que es la lección de la escuela sabática. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Fernando. Confírmame si se está escuchando claramente, por favor. Se está escuchando claramente. Hay un pequeño eco, pero se escucha bien. Bueno, muy bien. Bueno, muy buenos días a todos, queridos hermanos. Feliz sábado. Es una alegría, como siempre, poder compartir, podernos congregar virtualmente. Esa es la nueva concepción. Anhelando pronto poderlo hacer presencialmente. La verdad que me ha hecho falta mucha falta estar congregado físicamente. Y bueno, vamos a tratar el tema de la escuela sabática. Gracias, Fernando, por la amable invitación con tu grupo, con nuestros hermanos. Y quiero simplemente expresar que es un tema realmente muy interesante, muy enriquecedor. No había acabado de captar cuánta belleza hay en ese tema del trimestre, es sobre Isaías. En la introducción del tema de Isaías mencionamos algunas cosas nada más, que es un escritor de muchísimo impacto, que utiliza un mensaje muy poderoso para el pueblo de Dios. Isaías se hizo famoso por sus ilustraciones literarias, muy, muy impactantes. Su lenguaje, sus diversas ilustraciones, hasta hoy en día son esenciales de nuestra fe cristiana. La forma de expresar las cosas, la forma de decir las cosas. Sumergirse en el libro de Isaías es una experiencia profundamente espiritual,
Es muy enriquecedora y sobre todo muy actual. Tiene una aplicación, vamos a verlo a lo largo de este trimestre. Los paralelos tan impresionantes que hay entre el mensaje de Isaías y lo que actualmente nosotros como pueblo adventista estamos viviendo. Es un contexto curiosamente muy similar y un llamado, sobre todo un llamado muy importante, muy paralelo. Isaías se le conoce como el profeta evangélico y como el evangelio del Antiguo Testamento. Y la razón primordial es porque su capítulo cumbre es el del siervo sufriente, de Isaías 52-53, donde anuncia al Mesías, con todas esas características. Cuando tú te sumerges a leer el capítulo del siervo sufriente, tiemblas. Llega muy profundamente a tu corazón, porque él describe todo lo que es la pasión del Señor, sus sufrimientos. Por eso es tan interesante. El escritor Isaías nos invita realmente a conectarnos con Dios, a volvernos a Dios, a estar en comunión con Dios. Esencialmente ese es su mensaje. Isaías también predijo la liberación del pueblo de Jerusalén, del pueblo de Dios, de manos de Ciro, el rey persa, cuando finalmente Babilonia conquistó a Jerusalén. Esto fue más o menos con 1 siglo y medio de anticipación. Isaías realmente hizo un trabajo extraordinario. Él escribió más o menos en el año 701 antes de Cristo. Utilizó el idioma hebreo. En hebreo su nombre se pronuncia Yeshaya, y lo que significa Yeshaya, que nosotros decimos Isaías, es el Señor salva. Así que hasta su propio nombre es mesiánico, su propio nombre es un anuncio de salvación. Y Isaías escribió en los tiempos del imperio sirio, o más propiamente asirio. El imperio asirio es el reino que gobernaba este lugar en el mundo antiguo, y fue una especie de paréntesis entre el periodo paleobabilónico, que es Babilonia antigua, la del rey Hammurabi, y la neobabilonia, o la Babilonia más reciente, por decirlo así, que es la Babilonia de Nabucodonosor, donde estuvo Daniel, que es lo que viene después de lo que hizo el profeta Isaías, para meternos como dentro de un marco cronológico. En los tiempos de Isaías, el imperio asirio era un imperio muy cruel, que alcanzó su máximo apogeo. Entonces quedaba un pueblo remanente, el pueblo de Judá, pero este pueblo naufragaba en su fragilidad moral. Y fíjense los paralelismos. Queda un pueblo remanente que está en medio en un contexto, en un entorno bastante amenazador y en una circunstancia de mucha fragilidad moral. El entorno de entonces era cómo se debatía la codicia con la miseria en las mismas calles de Judá. Pensemos en eso, codicia contra miseria. Es el mundo actual. El mundo actual es la euforia de un puñado de pudientes en medio de la desesperación de muchísimas personas en unas condiciones de pobreza tremendas, pobreza que se ha venido incrementando a raíz de las circunstancias conocidas de todos nosotros, este contexto en que nos estamos moviendo, y cómo la euforia del pudiente, que cada vez se hace más rico, lo distancia más de Dios. Pero también pasa que la desesperación, la angustia del sufriente, del pobre, también lo hace sentir una tremenda decepción, y por eso esa fragilidad de ese pueblo de Dios. Lo que hacía Isaías era tratar de mantener la identidad del pueblo santo. Este es un mensaje perfecto para nuestro tiempo, el mismo contexto prácticamente. Leer Isaías es buscar y retomar esa identidad, nuestra propia identidad como pueblo de Dios. Isaías procuraba consolidar a ese remanente que se debatía en medio de un estado de negación, la fe estaba prácticamente eclipsada, la fe estaba nublada. Hoy día estamos viendo eso también entre nosotros. Hay muchos que están bastante alejados de Dios. El hecho de no podernos reunir, de no podernos congregar,
Hemos visto que algunas personas toman la postura de por sí mismas buscar a Dios, pero otras quizás se relajan, se pone más flexible el aspecto espiritual. Por eso es tan saludable y necesario escuchar los mensajes de Isaías. Isaías invitaba al pueblo a la cordura, invitaba al pueblo de Dios a la búsqueda de Dios, invitó a los suyos a contemplar a Dios, a quien llamó el Santo de Israel, a quien mencionaba y refería como el creador del cielo, de la tierra, aquel que prometió redimirnos, pero a condición de escucharle su voz y de obedecerle. Esto es bien importante, vamos a enfatizarlo. Nosotros necesitamos volver a Dios, regresar a esa búsqueda de Dios por nosotros mismos, como una experiencia personal. Y es Isaías, un guía, un pastor, un orientador, esencialmente en estos tiempos. Por eso es tan importante esta lección a lo largo de este trimestre, ¿no? Creo que no podría haber sido mejor escogida, en un mejor contexto, en un mejor momento, en este nuevo año 2021, que es un año de muchísima esperanza para muchas personas. Muchas personas estamos tras de ver un gran cambio, una gran posibilidad. En lo personal, mi actividad es llevar el evangelio, compartirlo. Soy un laico, misionero laico, voluntario, y llevo 10 meses sin poder abordar un avión, sin poder viajar, sin poder hacer las semanas de evangelismo, de predicación, a lo que me dedico prácticamente la totalidad de mi tiempo. Y me ha tocado pues pasar a esto de los medios virtuales, que son también bien interesantes, desde luego que sí, es bien bonito poderlo hacer de esta manera. De paso, uno a veces llega a muchas más personas virtualmente, pero definitivamente ha sido un tiempo de cambios, un tiempo de nuevas cosas, y 2021 representa un tiempo de esperanza, de solución, muchos dicen así, anhelamos el regreso a la normalidad, que posiblemente tal como lo fue antes no venga en toda su plenitud, pero por lo menos vuelva a un tiempo de esperanza. Pero esa esperanza realmente no está cifrada ni debe estar cifrada en una regularización económica, en el buen desempeño de una vacuna, sino esa esperanza está en nuestra estrecha relación con Dios. Y es ahí donde el libro de Isaías es tan fundamental. Porque en los tiempos en que Isaías escribió, había dominio asirio. De la descendencia divina del pueblo de Dios, solo prevalecía una pequeña ciudad sentenciada por esas legiones enemigas, los asirios. O sea, quedaban muy poquitas personas. A veces siento que está pasando eso aquí. Siento que somos muy poquitos. Uno sabe que esta tierra son 7.800 millones de seres humanos, pero los que realmente se interesan por las cosas espirituales, yo lo percibo, es muy poquito. Isaías quería fortalecer a ese pueblo que quedaba en cabeza del rey. En realidad 4 reyes fueron los que vivieron en los tiempos de Isaías, pero quizás el más significativo fue el rey Ezequías. Y fue el rey que se encargó de que permaneciera ese remanente, porque la verdad que solo un milagro era la esperanza para Jerusalén. Y gracias a Dios, Jerusalén no cayó en ese momento, porque si hubiera caído Jerusalén en manos de las legiones asirias, los asirios tenían la costumbre de disolver los pueblos que conquistaban, y si eso hubiera pasado, se hubiera dispersado el pueblo de Dios, y seguramente se hubiera esfumado del todo la identidad nacional, lo cual significa que Judá, que era el remanente fiel, no hubiera habido entonces un pueblo del cual pudiera surgir el Salvador del mundo. Esto hubiera sido algo realmente nefasto. Así que Isaías logró sostener este pueblo hasta que finalmente, de todas formas, vino el fracaso, pero cayó en manos de los babilonios. Y los babilonios llevaron exiliados, entre otros Daniel, y gracias a eso y a otras circunstancias pudo prevalecer un remanente fiel. Estamos en un contexto muy parecido. Estamos en un mundo que amenaza constantemente nuestra fe. Podríamos decir es la amenaza asiria.
Estamos prestos a ver el resurgimiento de la Babilonia final, que es lo que viene en los próximos años, el resurgir de Babilonia, un sistema, un gobierno concéntrico con una falsa religión de muchísima fuerza, de impacto universal, que pregona la unidad, la fraternidad. Recientemente surgió una carta precisamente de este sistema con su vocero a través del Vaticano que habla de Fratelli Tutti, que es un llamado a una unidad, un resurgimiento de esta Babilonia final que está por surgir. Se te fue el sonido, Pedro. Sí, vi que fui enmudecido, como le pasó también al mismo profeta Isaías, pero aquí estamos de nuevo. Decíamos que viene el surgimiento de esta Babilonia final, y para entonces el pueblo de Dios, los que estamos permaneciendo, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, buscar ese arrepentimiento del que habló Isaías y volvernos a Dios. Por eso podríamos resumir prácticamente el mensaje de Isaías con su llamado a: no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Esas palabras de Isaías deben hacer eco en nuestro corazón. No temas, dice Dios en medio de todo este desconcierto. La razón: yo te redimí. Esa es nuestra esperanza. Saldremos vivos de esta vida. Mío eres. Hay un pacto que hemos hecho con Dios. El pueblo de Israel, en esta lección, tenemos solo unos muy cortos minutos para hacer un muy breve repaso, pero pues ya tenemos el contexto y el mensaje, y ese mensaje está resumido en eso. No temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Hay un pacto y no podemos violentar ese pacto que hemos hecho con Dios. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a mirar ese mensaje en las Escrituras. Si tienes contigo tu Biblia, vamos a leer Isaías 1:1. Dice así: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, la capital, o sea, el pueblo remanente. Tuvo una visión de ese pueblo. Él se identifica como parte de ese linaje escogido. Ese linaje que nosotros actualmente, por nuestra fe en Cristo Jesús, somos llamados hijos de Dios, hijos de Abraham. Nos hicimos parte de ese linaje. Así se identifica Isaías. O sea que él demarca a quién va escrito su mensaje. Es decir, ese mensaje es para ti. El mensaje de Isaías es para ti, es para mí, los que hemos elegido a seguir al Santo de Israel. Lo cual vio acerca de Judá, de Jerusalén, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, los reyes de Judá. Tiempos finales. El versículo de memoria lo vamos a encontrar en Isaías 1:18, que resume el mensaje de esta lección y diríamos del trimestre completo que vamos a estudiar. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Importante eso, estar siempre a cuenta con Dios. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es un mensaje de santificación, es un mensaje de compromiso con Dios. ¿Qué es la grana? Sobre todo los más jovencitos siempre me preguntan, ¿qué es la grana? La grana es una tintura roja que viene de esos animalitos, las cochinillas, y la usan para tinturar. En ese entonces, pues, lo que fuera como la grana, quiere decir lo que fuera de un rojo oscuro, va a llegar a ser como la nieve. Fíjate que ese color habla de la sangre, porque la paga del pecado es la muerte, y porque no hay remisión o redención de pecados sin derramamiento de sangre. Esa es la significación de por qué el pecado carmesí se vuelve blanco. Blanco es santidad, blanco como la lana, o blanco como la nieve. En estos días de invierno hemos visto la nieve cuán blanca, cuán brillante. Es una transformación, es un cambio. El mensaje es que el pueblo de Dios estaba perdido, estaba disperso. Judá se olvidó que le pertenecía a Dios. Y nosotros nunca como adventistas podemos olvidar que le pertenecemos a Dios. Tenemos un dueño, tenemos una identidad.
No podemos jamás perder esa identidad. El esfuerzo del profeta Isaías era retomar esa identidad tan frágil, que por eso la amenaza a Siria que Dios preserva, pero finalmente luego en los tiempos de Jeremías el pueblo naufraga en medio de su debilidad y Babilonia lo absorbe. Esto es preocupante. Quiere decir, el pueblo puede llegar a estar tan débil que el sistema finalmente lo absorba, y por eso este llamado a estar siempre en santidad, en arrepentimiento. Hay conexión de este mensaje de Isaías con la iglesia cristiana actual. Fue mi experiencia a lo largo del estudio de la lección. Hay unos grandes paralelismos. Isaías escribe: oíd cielos y tierra. Fíjate este mensaje tan poderoso. Dios hace énfasis. Escuchen los cielos tanto como la tierra, este mensaje que él revela a través de su profeta. ¿Por qué llama a los cielos y a la tierra? Porque él es el creador. En los pactos antiguos de los dioses asirios invocaban dioses, pero Dios no tiene que invocar a ningún dios. Él dice: oíd cielos y tierra, porque es su creación. Si leemos estos primeros textos, hay muchos mensajes muy importantes. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Estamos en peligro, estamos expuestos a ser dominados por influencias foráneas, asirias, babilónicas, simbólicamente. Hoy día, pues, las influencias que vemos son una cantidad impresionante de filosofías, ideologías. Internet es una irrupción bárbara de toda clase de propuestas ideológicas, conceptuales y de mucha inquietud. Muchos amigos míos, incluso creyentes, me comentan que están escuchando profetas, entre comillas, toda clase de propuestas, que la inversión económica, que si meter plata en los bitcoins, que si usar el dinero para tal o cual propósito, que si la vacuna es la marca de la bestia. Un montón de conceptos, naturalmente, que están apartados de las escrituras y que sorprendentemente se están llegando al pueblo de Dios. Nosotros debemos ir a la palabra. Nuestro dueño es Dios, y los mensajes que nosotros debemos elegir no son los mensajes de las propuestas ideológicas de toda clase de exponentes, sino los mensajes del Señor. Como dice un buen amigo que es pastor, dice: si lo dice la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, eso no es para mí. Sería bonito que atesoraras ese principio. Repite conmigo: si lo dice la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, eso no es para mí. Muchas veces cuando escucho ese tipo de planteamientos, así le digo a los amigos: si no está en la Biblia, eso no es para mí. Hay que ir a la Biblia y solo a la Biblia. Hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros, asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, seríamos como Sodoma, semejantes a Gomorra. Esto significa muchas cosas. Sodoma, Gomorra. Estamos rodeados por eso hoy en día. Basta mirar tantas publicaciones que hay y uno siente ese ataque sistemático de lo que representa Sodoma y Gomorra. Queda un pequeño remanente que de paso es tildado
como gente rebelde del tiempo actual, como gente inadaptada, como gente, incluso nos llaman incultos, retrasados, obsoletos. Queda un pequeño remanente. Bien, por eso ese paralelismo entre Sodoma y Gomorra. Vemos que es necesario ese argumento que usa Isaías de invitarnos a un cambio de estas cosas, a la experiencia de un perdón. Lo encontramos en Isaías 1:18, que dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Si no queréis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada. La boca de Jehová lo ha dicho. Es decir, con Dios es todo o es nada. Con Dios tenemos bendiciones o lo contrario. Dios es contundente, categórico. Dios nos invita a estar a su lado, a seguir su camino, a estar con Él, a preservar nuestra fe, a preservar nuestros principios aún en medio de un tiempo de tanta confusión, de tanta maldad. Y es interesante, y con esto creo vamos concluyendo, y vamos a Isaías capítulo 5, versículo 4. Es un Dios que busca a su pueblo, que quiere retomar su identidad. Isaías capítulo 5, versículo 4 dice: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diera uvas buenas, ha dado uvas silvestres? Es decir, el Señor se desilusiona de que tenía un pueblo tan especial, tan bendecido, tan puro, tan santo, una viña. Él se da a sí mismo, Él manda a los profetas, Él lanza el mensaje, pero el pueblo es ciertamente indolente, indiferente, se ha dejado seducir por todo el contexto y el entorno en que se mueve. Y por eso esa voz, ¿qué más se podía hacer por este pueblo? Esto significa que nosotros no debemos rechazar las súplicas que Dios nos hace por medio del Espíritu Santo. Nunca alejarnos de Cristo Jesús. Recordar este mensaje del Señor que dice: separados de mí nada podéis hacer. Así que en medio de todo esto tenemos la voz y el aliento de Dios que nos invita a la santidad, a ser lavados, a ser purificados. Y si vemos la misión de Cristo Jesús, se amplía ese canto de amor de la Biblia, porque aún más todavía hace Jesús, se encarna, ofrenda su vida, se sacrifica por nuestra redención. ¿Qué más se puede hacer? Así que nosotros debemos ser conmovidos por lo que hace Cristo Jesús y comprometernos con lo que Cristo Jesús quiere con nosotros, permitirle que nos transforme, aprovechar ese perdón que Él nos brinda y recordar que una vez que hemos recibido ese perdón que tuvo un precio tan alto, vivir esa transformación, vivir ese cambio. La vida cristiana es una experiencia de cambio, es una experiencia de ser, como explicaba la doctora Esther, ser, porque cuando somos, consecuentemente vivimos. Primero Dios nos perdona y consecuentemente Dios nos transforma. Pero ¿podría alguno oponerse a las providencias de Dios? ¿Sí? Si tiene una actitud indiferente o indolente, se va a perder de lo mejor. Y con Dios es todo o nada, decíamos. La conclusión es que el pueblo de Dios tiene que estar apercibido en estos tiempos. Es importante seguir leyendo a lo largo de este trimestre el mensaje de Isaías, el mensaje del evangelio del Antiguo Testamento, del profeta evangélico, del profeta mesiánico. Podríamos concluir diciendo que no debemos dar por sentadas las bendiciones que Dios nos ha dado, que tenemos que ser responsables con ese pacto que Dios ha establecido con nosotros. Pero lo más importante, atesorémoslo en el corazón, permitámosle a Dios que nos sane, que nos limpie,
que la sangre preciosa del Cordero sea eficaz en nuestra vida para que seamos lavados, perfeccionados, purificados, emblanquecidos como la nieve. Vamos a hacer una oración para concluir el repaso de la lección. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu santa palabra, por la claridad de los mensajes, por la manera preciosa como nos invitas a estar cerca de ti, a experimentar un arrepentimiento, a asumir una responsabilidad como hijos tuyos, a estar del lado de Cristo Jesús como nunca antes. Gracias por el profeta Isaías, tu siervo. Gracias por el contenido de su libro. A Jesús, el siervo sufriente, es un mensaje que nos conmueve, que nos lleva al arrepentimiento, que nos invita a experimentar el perdón y la purificación. Señor, que de aquí en adelante y a lo largo de este nuevo año, nuestro caminar sea contigo, que podamos tomarnos firmemente de la diestra de tu justicia. Y rogamos que puedas extender esta bendición divina tan preciosa y que podamos mantenernos responsables, comprometidos, siendo beneficiarios de este pacto de salvación eterna. Gracias, Señor, por la lección de la escuela sabática y ayúdanos, Señor, a tener esa hambre y sed de conocimiento para estudiar sistemáticamente tu palabra, tus mensajes y ponerlos por obra. Oramos en el nombre omnipotente de nuestro Dios y Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos.